that we live in the days called the end days, que vivimos en los días llamados los días finales, the last days. los últimos días. The signs, the biblical prophetic signs that God gave us in His Word are everywhere. Las señales bíblicas proféticas que Dios nos da en su palabra están por todos lados. Wars and rumors of wars. Guerras y rumores de guerras. We see what's going on in Europe. We see Vemos what's going on again in Somalia. We see what's going on between Taiwan and China. We see what's going on in the Middle East, and there's war and rumor of war everywhere. Vemos lo que está ocurriendo en Europa, en Somalia, entre Taiwán y China, en el Medio Oriente. Hay guerras y rumores de guerras por todos lados. Signs of His coming. Jesús dijo que estas son las señales de su venida, There would be pestilences, que habría pestilencias, diseases. enfermedades. There are all kind of diseases coming on the earth at present. Hay todo tipo de enfermedades llegando sobre la tierra en Some este momento. diseases that they are shocked about and they don't quite understand why they're mutating and spreading. Algunas enfermedades que los han dejado atónicos y que no saben cómo afectan o cómo se están We're yet to see expandiendo. diseases that man cannot cure. Y estamos por ver enfermedades todavía que el hombre no puede curar. He talks about famines. Habla de hambrunas. The UN, the United Nations, is predicting that 2023 is going to be a year of severe global famine. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha predicho que el 2023 va a ser un año de tremenda hambre. They are warning nations to preserve and save food. Están advirtiendo a las naciones que preserven y conserven y almacenen comida. The nation of Israel, as we speak, is building massive warehouses to store 7 years of grain. La misma nación de Israel, mientras nosotros hablamos, está construyendo grandes almacenes para guardar comida para 7 años. Israel said that we had taken the example from Joseph. El primer ministro de Israel dijo, estamos tomando el ejemplo de José. This is all going on right now. Today. Todo esto está ocurriendo justo ahora, el día de hoy. These are the very signs that Jesus said would be the signs of His coming. Son las mismas señales que Jesús dijo que eran las señales de su venida. So to continue sticking your head in the sand, Así que para continuar metiendo su cabeza en la arena acting like you're going to live forever, y actuar como si fuera a vivir para siempre and that you're just going to slide on by and skate on into eternity, y que simplemente se va a resbalar y a deslizar hasta la eternidad, is foolish. es necio. When the Lord has given us such clear and concise signs that His coming is imminent. Cuando el Señor nos ha dado señales tan claras y concisas de lo inminente de su venida. The next thing after all those things I mentioned was the persecution of the church. La siguiente cosa después de todas estas que mencioné es la persecución de la iglesia. We are about to see a massive persecution of God's people on a global scale. Estamos a punto de ver una persecución del pueblo de Dios a nivel masivo sobre el globo terráqueo. Y solamente los dedicados, apartados y comprometidos con Dios van a poder aguantar esa persecución. Of the church and the church system in general is about to be shut down by governments worldwide. La persecución del pueblo de Dios, de la iglesia y del sistema de la iglesia en general está a punto de ser cerrado. China ya ha cancelado la impresión de la Biblia. Lo habían permitido por algunos años, pero hace 2 meses lo cerraron totalmente y dijeron que es antigobierno. Y esa es la nación con la mayor cantidad de población en el mundo.
So these things are happening. Así que estas cosas están ocurriendo. I would think if I was a wise person Yo pensaría, si es que soy una persona sabia, that this is not the time to play around. que este no es el tiempo para andar This is not jugando. the time to play church. No es el tiempo para jugar a la It's not iglesita. the time to have one foot in the world No and es- one foot in the house of God. No es tiempo para tener un pie en el mundo y otro pie en la casa de Dios. This is not the time, it is not the season to have a form of godliness. Este no es el tiempo, no es la temporada de tener una forma de piedad, But to have no power. pero no tener poder en absoluto. Deny the breath, Negar el aliento, the fire, el fuego, the ruach, the la spirit ruaj, el espíritu of the Almighty God that God wants to put into that form. del Dios Todopoderoso, el que Dios quiere poner en esa forma. God's people have become proud and arrogant El pueblo de Dios se ha vuelto orgulloso y arrogante in this last days generation. en la generación de estos últimos This is días. the Laodicean church age. Esta es la era de la iglesia de la Odisea. This is the church age that says we are rich, we are increased with goods, and we have need of nothing. Esta es la era de la iglesia que dice somos ricos, estamos incrementados y no tenemos necesidad de nada. No necesitamos a Dios. Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras casas, tenemos nuestra educación, nos tenemos unos a otros. En pocas palabras, tenemos todo. But the day is coming when we will not have everything. Pero el día viene en el que ya no vamos a As far tener as todo. this world is concerned, En cuanto a lo que a este mundo se refiere, God is going to test us. Dios nos va a He's probar. going to test his people. Va a probar a su pueblo. They're going to be tried in the fire. Van a ser probados en el I, for fuego. one, Y yo, para and I'm glad I empezar, can say for my house, y estoy contento de decir que yo y mi we casa have chosen to serve the Lord. hemos escogido servir al Señor. Yes, it costs something. Sí, cuesta It algo. costs friends, it costs Cuesta family, amigos, familia, it costs your reputation. te cuesta tu It costs reputación, letting things go that you love and enjoy. te cuesta dejar ir cosas que amas All y those disfrutas. things are the weights that so easily beset us. Pero estas son las cosas que crean un peso que simplemente nos detienen y evitan que corramos la carrera con paciencia que Dios nos ha puesto enfrente. Este es un llamado a despertar. Dios está sacudiendo a su iglesia, sacudiendo a su pueblo, tratando de que su pueblo despierte. Gloria a Dios, aleluya. In the midst of a wicked, sick, and spiritually dead generation. En medio de una generación enferma, dormida y malvada. We are in the prophetic fulfillment of time Estamos en el cumplimiento profético del tiempo that was given to us by the example of when the nation of Israel was taken into captivity to Babylon. que nos fue dado en el ejemplo de cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautividad a Babilonia. Israel's history from Egypt to Zion La historia de Israel picture of our journey. de Egipto hasta Sión es un cuadro profético de nuestra jornada. The people of God were taken from Zion. El pueblo de Dios fue tomado de Sión. God caused them to be taken into Babylonian captivity. Dios lo llamó para ser tomados en cautividad a Babilonia. Means confusion. Babilonia significa They went confusión. into this place of captivity for over 70 years. Y fueron a este lugar de cautividad por más de 70 This is where años. we are
Eso fue justo al final de la historia bíblica de Israel. Estamos en esa etapa del cumplimiento del final del tiempo, donde la iglesia misma se encuentra en esclavitud babilónica, confundida por el mundo, confundida por los sistemas del mundo, confundida por los comentarios del mundo, confundida por información. Nunca ha habido tanta información que está siendo escupida en la sociedad, y la mitad de ello es basura. Sin embargo, la gente se lo toma como si fuera la verdad y se encuentran simplemente en estas ataduras. Esto es donde se encuentra el mundo. No estoy hablando del mundo en general, estoy hablando del mundo de la iglesia. Es donde estamos ahora, en este lugar llamado Babilonia. Pero Dios está preparando para sacar a su pueblo de Babilonia y de traerlos de regreso a Sión, de regreso a su herencia, de regreso a su destino, de regreso a su propósito. Y quiero mostrarles un ejemplo de eso hoy en la palabra de Dios. Y mirarlo bajo el punto de vista del aliento, de la inspiración, del fuego. Regresar a Sión, regresar a tu herencia, es lo mismo que regresar al Edén. Porque Dios le dijo a Sión, su pueblo remanente. Dijo, voy a reconstruir sus lugares desérticos y voy a hacer que sus ciudades desérticas se vean como el Edén. Los voy a llevar de regreso al paraíso, a la comunión, a la relación con Dios, la unión y armonía con Dios, donde tu caminar con Él no se trata de una iglesia, no se trata de pertenecer a una iglesia, no se trata de 7 pilares, no se trata de una doctrina, no es acerca de una persona, es acerca de un destino, acerca de un llamado, es acerca de conocer ese llamamiento y escuchar ese llamamiento y correr tras ese llamamiento y esforzarse y continuar. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Así que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Quiero que vayan conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Estoy en Ezequiel. Este capítulo es acerca del pueblo remanente de Dios. Es acerca de Israel. El pueblo que Dios llama Sión. Es acerca del periodo de tiempo en el que ellos estuvieron en Babilonia.
Y dice en el versículo 1, The hand of the Lord was upon me, y la mano de Jehová fue sobre and he mí, carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Now, when I see bones, Ahora, cuando yo veo huesos, I remember I went to Rwanda. recuerdo haber ido a 6 Ruanda months after that horrific genocide was over. 6 meses antes de que el horrendo genocidio terminara, Where millions, 2 million people or so were slaughtered. donde 2 millones de personas o algo así Dead fueron bodies were asesinadas. floating down rivers. Los cuerpos muertos corrían por los ríos. People were killed in the streets. La gente era muerta en las calles. What was it? The Tutsi against the Hutu or something like that. The two tribes rose up and started fighting against each other. Los Hutsi o los Hupu, no sé qué eran, 2 tribus empezaron a pelear entre ellos. Maybe 6, maybe 4 months. It was a few months after the genocide was over. Y estuve ahí unos 6 o 4 meses antes de que ese genocidio terminara. The smell of death El olor de la muerte was still in the country. todavía se sentía en el país. Smell dead bodies. Podías oler cuerpos muertos. It was awful. Fue horrendo. The host that I was with said, I want to show you something. Y el que me invitó me dijo, quiero mostrarte algo. He took me to a building, Y me llevó a un edificio a place that they were in the process of building as a memorial for the unknown dead. un lugar en el que estaban disponiéndose para construir dedicado a los muertos He said, "Come in here, desconocidos. I want to show you something." Dijo, ven acá, quiero We mostrarte went algo. down these stairs Y bajamos por estas escaleras into a basement, a un sótano. and there was a round room, Y había un cuarto redondo allí. and there were shelves all the way around Y había repisas ahí todo alrededor, of bones, llenas de huesos, human bones, huesos humanos. hundreds and hundreds of humans. Cientos y cientos de humanos. Calaveras Top shelf, estaban en la repisa and superior. all the other bones all the way down to the floor. Y And todos just los demás, arranged bones. todos los demás huesos hasta el piso, todos They didn't know which puestos ahí bone los belonged huesos. to what bone. No sabían qué hueso pertenecía a qué hueso. They didn't know what body belonged to that skull, what foot belonged to that hand. They had no clue. No sabían qué cuerpo pertenecía a esa calavera o qué pie They just pertenecía took a la all the otra parte. bones and put them together in a place of memorial. Simplemente trajeron los huesos y los pusieron ahí en un lugar de recuerdo, un It was one of memorial. the most terrific sights that I've ever seen in my entire life. Es una de las vistas más terroríficas que yo he But visto en when mi you vida. see bones, Pero cuando ves huesos, bones are the evidence of something that once was alive. los huesos son la evidencia de algo que una vez estuvo vivo. It had breath once. Tuvo aliento It alguna had vez. life once. Tuvo vida alguna vez. Ezekiel found himself in the middle of a valley full of bones. Ezequiel se encontró de repente en medio de un valle lleno de In huesos. verse 11 in that chapter you will see where it states that these bones were the people of God, the people of Israel. Y más adelante en el verso 11 van a encontrar que ahí establece que estos huesos pertenecían al pueblo A de nation Dios, that used to breathe a una nación for God. que solía respirar Here they pasión were por in Dios. Babylonian captivity, dead, Pero aquí se encontraban en cautividad babilónica muertos, destroyed. destruidos, An army that had been defeated. un ejército que había sido derrotado, People of God that had been shot down. gente de Dios que había sido derribada, decepcionados, confundidos, Angry with God. enojados con Dios, Angry at life. enojados con la vida. Ah, it's not fair.
Oh, eso no es And there they justo. were in this big open valley. Ezekiel looked and he said there were multitude of bones. Y estaban ahí en ese enorme valle. Dice que Ezequiel miró y dijo, era una multitud de huesos, evidencia de vida que hubo alguna vez allí. And he caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley. And lo, they were very dry. Y me hizo pasar junto a ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Estos huesos no nada más estaban secos, estaban muy secos. Esta palabra muy significa vehementemente, parcial y totalmente marchito. Significa confundido, decepcionado y avergonzado. Miles, tal vez millones de huesos muertos, sin vida. Ni siquiera tenían forma. Porque simplemente estaban ahí. Nadie sabía qué hueso iba con qué hueso, dónde estaba el de la cabeza. Simplemente confusión y relajo ahí. ¿Alguna vez has sentido que su vida espiritual se ve un poco así? No sabes qué está arriba y qué está abajo. Ya no sabes en qué crees y en qué no crees. No estás seguro de dónde vienes y no sabes a dónde vas. No estás seguro si estás adentro o afuera. Algunas veces ni estás seguro de si creo o no creo. Algunas veces no sabes, ¿quiero continuar o ya no quiero continuar? ¿Cuántos se sienten así algunas veces? Sacuda su mano si es así. Así es. Le estoy predicando a la iglesia correcta. Ahí es donde nos encontramos. Aquí es donde está la iglesia. Aquí es donde usted está. Confusión, confinados, avergonzados, sin estar seguros, sin estructura, sin forma. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Así de mala estaba la condición. Que Dios le pregunta a Ezequiel y le dice, ¿crees que estos huesos puedan vivir? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, bueno, aquí es donde quiero empezar a predicar mi sermón. Así que despierten ahora. Todo el mundo sacuda una pierna, sacuda otra pierna y un brazo, sacuda su cabeza, despierte. Bueno, sé que todos comieron esa gran comida y toda esa sangre se va a su vientre y ustedes se quedan, quieren ir a tomar una siesta. Una siesta después de la tarde. No lo hagan porque voy a ir a despertarlos. No me gusta que la gente se duerma cuando predico. Una vez estaba predicando en California y estaba un joven ahí en la fila de enfrente. Había estado ahí por 5 servicios. En el primer servicio se sentó ahí enfrente de mí, cruzó sus brazos, cruzó sus piernas y se quedó dormido. Y pensé, está bien, te voy a dejar en paz.
Siguiente noche, he was in the same place, estaba en el mismo did the lugar, same thing. hizo lo He mismo, fell asleep. se quedó dormido. I thought, I'll let him alone. Y pensé, bueno, lo voy a dejar en paz. Tercer noche, He sat in the same place, se sentó en el mismo lugar, hizo la misma and I cosa. thought, Y pensé, no, not tonight. no, no esta And noche. I just kept talking, Simplemente seguí hablando and I went down there, y bajé ahí. while I was talking, Y mientras hablaba, kicked his feet. le pateé los pies. They were sticking out in the floor. I just kept talking, Seguí hablando and he went like this, and I said, don't you ever fall asleep on me again. hizo así y le dije, no te vuelvas a dormir cuando yo estoy aquí otra vez. Y He dijo, came the sí, next señor. night, Vino la in a siguiente white noche shirt and con a camisa tie blanca y and a corbata Bible. y su Biblia. I don't know. Either I woke him up, but I think God woke him up. No sé si yo lo desperté, pero creo que Dios lo despertó. So don't wake up because I'll be walking around. Así que no se duerma porque voy a estar caminando por ahí pateando algunas piernas. Okay. Are we all awake? ¿Ya están despiertos? ¿Todo el mundo está escuchando? Okay, I'm getting ready to tell you something. Ok, me estoy preparando para decirles algo. Escuchen esto. Verse 4. Versículo 4. He said unto me, this is God speaking to Ezekiel. Este es Dios hablándole a Ezequiel. Díjome entonces, Prophesy profetiza bones sobre estos huesos and say unto them, y diles, O ye bones, huesos secos, the word of the Lord. oíd palabra de Jehová. I had a problem with that Yo tenía un problema con eso, because the bones were dead. porque los huesos estaban muertos. How could the bones hear ¿Cómo podían escuchar los huesos? the word of the Lord? La palabra de Jehová. There's a skull there and another skull there. Hay una Ankle bone and a knee bone and a thigh bone, ribs and hands and arms and shoulder bones, and they're just all over the place. And God said to Ezekiel, Ezekiel, prophesy upon these bones. y está por allá un cráneo y un hueso del brazo, un hueso de la pierna, hueso del pie, unas costillas por allá. Y Dios le dice a Ezequiel, profetízales. To prophesy simply means to speak by inspiration. Profetizar simplemente significa hablar por inspiración. Speak the inspired word over these bones and say, Habla la palabra inspirada sobre estos huesos y diles, O ye bones, huesos secos, hear the word of the Lord. oíd palabra de Jehová. And I stopped there, Y yo me detuve and I ahí look at that, y miré eso and I'm like, that makes no sense. y yo me quedaba, es que eso no tiene sentido. Because how do the bones respond to the word of the Lord? Porque ¿cómo es que respondieron los huesos a la palabra del Señor? Dead. Están muertos. Some of you are sitting here this afternoon, Algunos de ustedes están sentados aquí esta tarde and your life, your spiritual life is like the bones in Ezekiel. y su vida espiritual es como los huesos en Ezequiel. And you may ask yourself, Y pueden estarse preguntando, your husband or your wife might ask you, tu esposa o tu esposo podrán estarte somebody else in the preguntando, church might ask you, o alguien más en la iglesia podría you're preguntarte, so dead. estás tan muerto, How are you ever going to hear anything God says to you? ¿cómo es que vas a poder alguna vez escuchar algo que Dios te diga? ¿Cómo es que podrás responder a la palabra inspirada de Dios? ¿Cómo es que los huesos van a oír la palabra del Señor? ¿Quieren saberlo? El resto de ustedes se puede ir a casa. ¿Todos quieren saber?
Shout at me if you want to know. Grítenme si quieren saber. Woo! Shaba, saba, sade, laba, soda, laba, sanda, la, laba, hi. Hi! Sada, hi. I want you to turn with me in your Bibles Quiero que vayan conmigo en sus to Biblias 2 Timothy. a Segunda de Timoteo. We're going back to Ezekiel in a moment. En un momento vamos a regresar a Ezequiel. Let's go to 2 Timothy. Vayamos a Segunda de Timoteo, cho Timothy. I'm going to chapter 1. voy al capítulo 1. Let's see. How can I do A this? ver, veamos cómo puedo hacer esto. Going to use these drumsticks. Voy a usar estas baquetas. What else can I use here? ¿Qué más puedo usar aquí? Here's another drumstick, Aquí está otra baqueta another drumstick. y otra baqueta por acá. These are bones, Estos son huesos, just all over the valley. ahí por todo el valle. Dead bones. Huesos muertos. They're everywhere. Están por todos lados. And God said, Ezekiel, Y Dios dice, Ezequiel, talk to those bones. háblale a esos huesos. Prophesy over them. Profetiza sobre ellos. Speak the inspired word of God. Habla la palabra inspirada de And Dios. say to this dry bone, Y dile a este hueso seco, hear the word escucha of the Lord. la palabra del Señor. Now, if this was a real bone, Ahora, si este fuera un hueso and real you saw me saying to this bone, y ustedes me vieran diciéndole a este hear the hueso, word of the Lord, bone, escucha la palabra del Señor, hueso, would you not think I was a little crazy? ¿no pensarían que estoy un poco loco? No. Somebody said no. Alguien dijo que no. Me gusta esa persona. It would seem a little strange. Pero se vería un poco extraño, ¿no? But I want you to know something. Pero quiero que You see sepan this algo. inscription here? ¿Ven que hay una escritura aquí? That it says pro-mark, Dice Promark, but I'm going to change it. pero lo voy a cambiar. In eternity past, En la eternidad pasada, God spoke his name over you. Dios habló su nombre sobre ti. God spoke an eternal purpose over you. Dios habló un propósito eterno sobre God ti. spoke his calling over you. Dios habló su llamado sobre ti. And when you came into this world, Y cuando tú viniste a este mundo, that calling ese llamamiento was infused and stamped onto every atom of your being. fue infundido y estampado en cada átomo de tu ser. The bones were dead. Los huesos estaban The secos, calling on those bones was not. pero el llamamiento sobre esos huesos no lo estaba. Hey, Shadalahaya. Hey, Shah. The bones were dead. Los huesos estaban muertos, God had spoken over these bones was not dead. pero lo que Dios había hablado sobre estos huesos no estaba muerto. Not dead. Su nombre no estaba muerto. He said, my people which are called by my name. Dijo, mi pueblo que son llamados de mi nombre. Was there. El llamado estaba The ahí. name was there. El nombre estaba ahí. So when Ezekiel Así que cuando Ezequiel le habló a los God huesos, said, speak to those dry bones. Dios dijo, háblales a esos huesos And he started secos. speaking the inspired word of God. Y empezó a hablar la palabra inspirada de Dios. Bones, Oh huesos, vivan, live. vivan. That calling and those atoms from eternity past, they started shaking. Y esos átomos, ese llamamiento desde la eternidad pasada,
empezaron a sacudirse. And those bones started coming together. Click, 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 Y click. esos huesos se empezaron a juntar. You can imagine the noise in the valley. Podrán imaginarse el ruido en ese valle. When the call of God Cuando el llamado de Dios respond to the voice of God empezó a responder a la voz de Dios, until hasta que there was a form. había una forma. The bodies Los were cuerpos all put back together, fueron puestos juntos otra vez, bone to their bone. cada hueso a su hueso. The skulls that belonged to that neck bone came together, and to that backbone. Boom! Los cráneos se juntaron con el cuello y ese cuello a la espalda se juntaron y According to the ¡pum! call of God. De acuerdo al llamado de Dios. Let me read something to you. Déjenme leerles algo. Somebody shout in the meantime. Alguien grite mientras. It says here, 2 Timothy chapter 1, Dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. who has saved us and called us with a holy calling. Que nos salvó y llamó con vocación santa, Not according to our works, no conforme a nuestras obras, but according to his own purpose and grace, mas según el intento o which was propósito given suyo to y us gracia, in Jesus Christ before the world began. la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. You came into this world. Tú viniste a este mundo con ese llamado. Every atom of your being was stamped with Cada that calling. átomo de tu ser fue estampado con ese llamamiento. I don't care how dead you are today. No me importa qué tan muerto estés hoy. I don't care how spiritually dry you feel. No importa qué tan espiritualmente seco You may te feel like sientas. you're one of those bodies that's just strewn over the valley of Ezekiel. Podrás sentirte como uno de esos huesos desparramados ahí en el valle de Ezequiel. I've tried. He llorado. Umanji, ulamashi, ulamashi. Is that right? Umale. Who? Like a K. Who? Ma. Le. Shi. Hula me shi. Yeah. Hula mashi. I won't try. Voy Get a up Sunday llorar. morning, hula mashi. Llegas aquí el domingo en la mañana y Go quiero to prayer llorar. meeting, get down, pray, hula mashi. Vas a la reunión de oración y dices, oh, quiero llorar. Hula mashi. Voy a llorar. Hula mashi. Hula mashi. I said it good enough. Good. Lo estoy diciendo So bastante good that I bien, ¿no? just want to repeat. Hallelujah. I don't care how dead you are. No me importa qué tan muerto estés. If the call of God is on you, Si el llamado de Dios está sobre ti, there's coming a day. se acerca el día. That call must
respond to the word of God. Ese llamado debe responder a la palabra de Dios. If you are called to go to that destiny, Si estás llamado a ir a ese if you are destino, called to return from Babylonian captivity, praise God, to the inheritance of Zion. si estás llamado a regresar de esa cautividad babilónica y regresar a Sión, si ese es That's tu what llamamiento, God spoke over you si eso es lo que in Dios eternity habló sobre past, ti en la eternidad pasada, then I don't care how dead you are. entonces no me importa qué tan muerto There's coming estés. a day, Viene el there's día, coming a season, viene la there's temporada, coming a time viene un tiempo when you have got to respond. donde vas a tener que responder. The call of God in you will start to shake. El llamado de Dios en ti va a empezar a sacudir And you may not even understand yourself what's going on. y tal vez ni siquiera entiendas lo que está What's ocurriendo. happening in me? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? What's changing in me? ¿Qué está cambiando en mí? It's the call that is responding Es el llamado que está respondiendo to the inspired word of God that has been spoken over you. a la palabra inspirada de Dios que ha sido hablada sobre Go ti. back to Ezekiel 37. Regresemos a Ezequiel 37. Woo! Amashalabasa. Rebokushialamandahai. Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, In verse 5, en el verso 5, just let me read half of verse 4 again because I just love it. bueno, déjenme leer la mitad del 4 porque me encanta. Ye dry bones, Huesos secos, hear. oíd. Shama is the word. Shama es la palabra. It means to hear with acts of obedience. Significa escuchar con la intención de obedecer. Did you hear that? ¿Escucharon eso? That word hear. Esa shama, palabra escuchar, to hear shama, with actions of obedience. escuchar con acciones de obediencia. Ye dry bones, hear the word of the Lord. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Thus saith the Lord God unto these bones. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Breath in this instance here is ruach. Espíritu, aquí es la palabra ruach, espíritu, Wind. viento, It's a word used for torrente, the Spirit of aliento. God. Es la palabra usada para el Espíritu de Dios. Reading on. Continuamos And leyendo. I will lay sinews on you and bring you up flesh upon you and cover you with skin and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. That word noise means like the sound of a thunder. Esa palabra ruido significa como el sonido de un trueno. Y he aquí un temblor. There was a vibration. It means like an earthquake. Hubo una vibración como un terremoto. And the bones came together, bone to his bone. Y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above, but
there was no breath in them. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Thank you, brother. Gracias, hermano. So here they were. Así que aquí estaban, The bones, los huesos, all put back together. todos juntos otra vez, Perfect, just like Adam. perfectos como Adán. Flesh, sinews, Carne, nervios, piel, músculo, everything. todo. But they just lay there, Pero simplemente estaban ahí tirados, lifeless. sin vida. What's the use of a form? ¿Y de qué sirve una forma sin el aliento? What's the use of your religion without the fire? ¿De qué sirve tu religión sin el fuego? What's the use of your belief system without the breath of God infusing your life with zeal? ¿De qué sirve tu sistema de creencias sin la infusión de la vida de Dios? Talking about a replay of Eden. Estamos hablando de una repetición del Edén, Back to Eden. regresar al Edén. When God said, I will restore Zion again and make it like Eden. Cuando Dios dijo, voy a restaurar Sión otra vez y lo voy a hacer como el Edén. E hizo que este gran ejército derrotado escuchara la palabra del Señor. Todavía estoy esperando que los huesos escuchen la palabra del Señor. No ha ocurrido todavía. Me mantengo rogándole a Dios. Me mantengo orando. Seguimos ayunando. Seguimos predicando. Seguimos tratando de ser un ejemplo. Pero todavía no he visto que los huesos se empiecen a sacudir. Si hay un pequeño movimiento aquí y otro poco de movimiento allá. Pero la voz del trueno no ha venido todavía. Y el ruido del terremoto del pueblo de Dios cimbrándose, diciendo, yo debo llegar, yo necesito tener esto, debo llegar a Sion, no ha ocurrido todavía. Lo que me deja saber que todavía estamos en Babilonia. Hay un mover ahí de un dedo del pie, hay un poquito de sacudimiento ahí, un poquito. Pero todavía no escucho el trueno. Le estoy rogando a Dios por ese día. Cuando usted y nosotros y nuestra gente alrededor del mundo y la iglesia remanente alrededor del mundo escuche el clamor de la restauración. Qué gran día va a ser ese. Qué mover de Dios va a ser ese. Que va a hacer que el pueblo de Dios se reúna, se levante y regrese a su herencia. Continuamos leyendo. Verso 9. And he said, let's look again at the end of verse 8. And the skin covered them, but there was no breath in them. Leamos el final del 8. Dice, mas no había en ellos espíritu. Okay? ¿Está bien? Verse 9. Verso 9. Then said he unto me, Y díjome, prophesy unto the wind. profetiza al espíritu. Again. Ruach. Prophesy to the Spirit of God. Profetiza al espíritu de Dios. Prophesy
Son of man, and say to the Ruach, say to the wind, say to the Spirit of God, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe Northek, kindle a fire on those that are slain, that they may live. Hijo del hombre, y di al Espíritu de Dios, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, Nofag, enciende un fuego sobre estos muertos y vivirán. thì cho ban tôi cho rồi tờ là một lá lỡ chỉ một rồi lỡ chỉ lỡ thì chết thôi. Come with the four winds. Ven con los cuatro The wind of the vientos, lion, el viento del león, the wind of the eagle, el viento del águila, the wind of the ox, el viento del the wind buey, of the man. el viento del hombre, Breathe on these bones. y sopla sobre estos huesos, Your people y haz que tu pueblo rekindle with the flame of fire and zeal for the Almighty God. sea reencendido con la flama del celo y del fuego de Dios. Y lo hizo. I prophesied as he commanded me. Y profeticé como me había mandado. Came into them. Y entró espíritus en ellos y vivieron. And they stood up on their feet, a really nice, sweet, little, beautiful church. Y estuvieron sobre sus pies una muy bonita y pequeña iglesia. Is that what it says? ¿Es lo que dice? What does it say? ¿Qué dice? Is that what your Bible says? ¿Es lo que dice su What does your Biblia? Bible say? Somebody ¿Qué tell me. dice su Biblia? Un ejército grande en extremo. Anybody out there want to talk to me? ¿Alguien allá quiere hablarme? What does it say? ¿Qué dice? What happened? ¿Qué ocurrió? Hello, students. I'm talking to you. Hola, estudiantes, les estoy hablando. Háblenme, por favor. What happened? ¿Qué ocurrió? You've already given me the answer here. I'm not talking to you people. I'm talking to the Ya me congregation. dieron la respuesta acá, pero no les estoy hablando a ustedes, les estoy hablando a la congregación. ¿Qué pasó? Who's got their Bible open? ¿Quién tiene su Biblia abierta? Anybody got their Bible open? ¿Alguien trajo su Biblia? Well, no wonder. Ah, bueno, no me extraña entonces. Don't come to church without your Bible. Shame on you. No vengan a la iglesia sin su Biblia. Qué vergüenza. Come to the house of God, bring your Bible, Vengan open a your la Bible, casa study de your Bible, Dios, traiga su read your Bible. Biblia, abra su Biblia, estudie su Biblia, agárrese de su Biblia. Así es como This is how aprendes, you get connected to the pages of the así Word es of God. como te conectas a las páginas de la palabra Thank de you, Lord. This Dios. is what it says. Gracias, Señor. Esto es lo que dice. And they stood up on their feet, an exceeding great army. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en Not an extremo. exceeding great church, No una iglesia grande en extremo, but an exceeding great army. pero un grande en extremo ejército. Why an army? ¿Por qué un ejército? Why didn't God raise up his nation just to be a lovely nation to go back and inherit their beautiful city of Zion and Jerusalem and live happily ever after? Why does it say he raised them up to be an exceeding great army? ¿Por qué no levantó nada más a su bonito pueblo ahí para reclamar su herencia en Sión? Porque There's dijo only que era one un purpose for an ejército. army. Hay un solo propósito para un ejército.
And that is the purpose of war. Y ese propósito es la guerra. God is raising up warriors Dios está levantando in this guerreros generation en esta generación to war, para guerrear, war for their inheritance, para guerrear por su herencia, for Zion, para guerrear por to Sión, war for the truth, para guerrear por la for verdad, their own soul, para guerrear por sus propias almas, para guerrear before the coming of the Lord. antes de la venida del Señor. God raised them up to be a great, an exceeding great army. Dios los levantó para ser un ejército grande en extremo. Verse 11, then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Díjome luego, Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Verso 11. Behold, they say, our bones are dry, our hope is lost, and we are cut off from our parts. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. We are dry bones. It literally means confused and disappointed. Esos huesos secos significa literalmente confundidos y decepcionados. Lost hope. Lost means that what we have longed for is gone. Pereció nuestra esperanza significa se ha ido aquello por lo que esperábamos. From our parts means we are finished, destroyed, and eliminated. Y somos del todo talados significa terminamos totalmente destruidos y eliminados. Oh, I have felt those three emotions Oh, many times. yo he sentido esas tres emociones muchas veces. I felt so lost, Me he sentido tan perdido, confused. confundido. What now? ¿Y ahora qué? What do we do now? ¿Qué hacemos ahora? Where do I go now? ¿A dónde voy ahora? What's the answer now? ¿Cuál es la respuesta ahora? Therefore, verse 12. Verso 12, por tanto, and say unto them, Thus saith the Lord God, profetiza. Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. And you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. My spirit, my ruach, my breath, my fire in you, and you shall live. Y pondré mi espíritu, mi ruaj, mi fuego en vosotros y viviréis. This is what this weekend is about. De eso se trata este fin de semana. It's the hope that some dry bones will begin to hear. Es la esperanza de que algunos huesos secos empiecen a oír The call of God el llamado de Dios, to turn around and go back to your destiny. que den la vuelta y regresen a su destino Claim your inheritance in God. y reclamen su herencia en Dios. You may feel just like this. Podrán sentirse justo así. I don't have any hope. Ya no tengo esperanza. I just feel destroyed. Simplemente me siento I used to destruido. be excited. Solía emocionarme. I used to have a vision of being in Jerusalem and being in the bride. Solía tener una visión de estar en Jerusalén, de estar en la I used esposa. to be excited to pray and even go to church. Solía emocionarme, orar y hasta ir a la iglesia. But now I just feel confused and lost and like I just don't care. Pero ahora solamente me siento confundido y perdido como si ya no me importara.
If the call of God is on your bones, Pero si el llamado de Dios está en tus huesos, something's getting ready to happen. algo está a punto de ocurrir. Something is getting ready to happen, Algo está a punto de ocurrir, whether it's today, tomorrow, next month, ya sea hoy, mañana, el próximo mes, but we are entering the stage of deliverance. pero estamos entrando a la etapa de la God liberación, is going to set his people free en donde Dios va a liberar a su pueblo and breathe his life into his people. y va a soplar su vida en su pueblo, Into his people va a encender un fuego en su pueblo ទីនេះ and call them into their inheritance. y los va a llamar a su herencia. How many believe what I'm saying? ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Shout to the Lord if you believe it. Grítele al Señor si lo cree. Praise God. Gloria a Now, Dios. how many of you will not be here tomorrow? Ahora, ¿cuántos de ustedes no van a estar aquí mañana? One, ¿Uno? Brother Ryan, Hermano Ryan, that's a shame. qué vergüenza. Shame on you. No, I'm just kidding. Qué vergüenza. No, estoy bromeando. Voy a orar entonces por ti nada más hoy. The rest of you, El resto de I'm going to pray ustedes, for you tomorrow. voy a orar por ustedes mañana. Because I've got one more word to tell you Porque tengo una palabra más para before decirles we lay hands on you. antes de que pongamos las manos sobre Something ustedes. that you need to know Algo que necesitan saber about returning to Zion acerca de regresar a Sion and about the breath of fire and inspiration. y del aliento del fuego e inspiración. But I will pray for you Pero voy a orar por if you ti promise me si me prometes that you will listen to tomorrow's lesson. que vas a escuchar la lección de Because it's mañana, actually for you. porque de hecho es para ti. It's very, especially for musicians. Es muy especialmente para músicos. Es para todos, pero sobre todo para músicos. I'd Ven like aquí, everybody hermano. to stand. Quisiera que todos se pusieran de pie.